Bueno, buenos días a todos, que el Señor os bendiga. Gracias a vuestro pastor por la invitación y bueno, decir que el programa de Ventana Evangélica está creciendo desde que mi hermano pues está con un servidor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues nada, dicho esto, yo quiero hablar hoy con la ayuda del Señor. Bueno, hoy ya sabéis que yo creo que por imperativo tenemos que hablar de este día tan importante, ¿no? Este día que el mundo celebra y que nosotros evidentemente pues también celebramos. Pero tenemos que saber evidentemente la importancia que requiere este día, ¿no? Yo con la ayuda del Señor hoy quiero hablaros del Cordero Pascual, ese Cordero Pascual, y ahora veremos, ¿no? Vamos a hablar y vamos a recordar cosas que muchos sabemos, porque son días también para recordar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y evidentemente, hermano, el Señor, como bien nuestro hermano leía al principio, ¿no? Cuando el Señor entra ese día en Jerusalén, en esa ciudad tan importante, la ciudad llamada del rey David, una ciudad donde se congregaban una multitud de personas en ese día tan especial, en ese domingo de Ramos. Ese domingo de Ramos, mis hermanos, donde había un templo inmenso, el llamado Templo de Herodes, una ciudad donde todo mayor de 12 años tenía que acudir a esa ciudad para celebrar la fiesta que se estaba celebrando, la fiesta de la Pascua. Una ciudad también oprimida por el Imperio Romano en aquel momento, en aquella situación, y donde multitudes, nos dice la palabra, que iban a celebrar la fiesta. Y el Señor, como sabéis, el Señor va a ir a la fiesta, pero el Señor antes le va a decir a sus discípulos, aquí el Hijo del Hombre irá a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de malhechores y será maltratado y morirá, mas al tercer día resucitará. El Señor sabía evidentemente a dónde iba. El Señor no iba a hacer nada, ni muchísimo menos al azar. Jesús tenía cita con la cruz. Jesús tenía cita con la muerte. Jesús tenía cita con el pecado. Jesús tenía cita para cumplir lo que de Él estaba escrito. Y Jesús estaba preparado para ser ese, como dice la palabra, ese cordero que tenía que ser sacrificado. Él tenía una cita importante, como acabo de decir, con la muerte, con la cruz, con la palabra y sobre todo cita para obedecer la voluntad del Padre. Ese día tan importante, ese domingo de Ramos, y yo quiero, mis hermanos, que me acompañéis al Evangelio de Juan en el capítulo 12, donde vamos a ver, como he comentado, esa fiesta tan importante. Juan capítulo 12, en el versículo 1, donde para que veamos sencillamente lo que nos dice la palabra, dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. 6 días antes de ¿qué? De la Pascua. El Señor ya nos habla de esa fiesta que se iba a celebrar. Y como hemos leído en el versículo, mis hermanos, en el versículo 11 dice la palabra, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y dice la palabra, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban ¿qué? Escritas acerca de él y de que de él se le habían hecho. Hermano, como he comentado, una fiesta, la fiesta de la Pascua, donde el Señor iba como un judío más, evidentemente para cumplir el ritual, para cumplir lo que estaba escrito en la ley de Moisés, y todo judío tenía que ir a cumplir esa fiesta de la Pascua. Hermanos, la fiesta
la fiesta nos habla la palabra, las fiestas no eran fiestas judías, ni mucho menos, eran las fiestas del Señor. Fiestas del Señor que tenía que cumplir su pueblo. Las fiestas, mis hermanos, eran fiestas que, como nos va a decir la palabra, era sombra y figura de qué? Sombra y figura de lo que había que venir. Era una figura, era un modelo, pero que tenía que representaba a lo verdadero, a lo que tenía que venir. La sombra no es lo genuino, no es lo real, es una imitación, pero ¿de qué? De aquello que, como dice la palabra, aquello de lo que tenía que venir. Una figura, un ejemplo, un modelo. ¿De qué? De lo verdadero, de lo que tenía que venir. Las fiestas del Señor, mis hermanos, estaban divididas, y nos dice la palabra, de que había siete fiestas importantes. Estaban las fiestas de la primavera y estaban las fiestas del otoño. 7 fiestas importantes. La fiesta llamada de la primavera, o llamada también la fiesta de la lluvia temprana, y luego las fiestas del otoño llamada la fiesta de la lluvia tardía. Y iba a comenzaba el año religioso. Y comenzaba el año religioso con esa primera fiesta, con la llamada la fiesta de la Pascua. En esa fiesta, hermano, que como nos dice la palabra y el Evangelio de Lucas, y todos conocemos el pasaje que cuando el Señor, días antes de ser crucificado, ya el Señor a sus discípulos le va a decir que cuando llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero, una de las cosas que el Señor le va a decir a sus discípulos, como bien sabéis, id y prepararnos en lugar para que comamos ¿el qué? Para que comamos la Pascua. Los discípulos le van a decir al Señor, ¿dónde quiere que la preparemos? O sea, lo que estamos viendo es cómo el Señor iba como uno más a celebrar esa fiesta de la Pascua. Una fiesta, hermano, de la Pascua, que era donde se conmemoraba la fiesta de la Pascua, se celebraba el día de la liberación, se celebraba el día de que el pueblo de Israel había estado atado, había estado en esclavitud, en opresión por el pueblo de Egipto, por el propio faraón. Durante 400 años el pueblo había estado en esclavitud y tenían que celebrar esa liberación. En la fiesta, hermano, como bien sabéis, eso es lo que el pueblo tenía que celebrar. Cómo Dios lo había liberado de la esclavitud, cómo Dios lo había liberado de las manos de Faraón, y el pueblo tenía que recordar esto, evidentemente, algo importantísimo que Dios había hecho con su propio pueblo, con el pueblo de Dios. Un pueblo que, como bien sabéis, mis hermanos, y nos dice la palabra, el Señor va a mandar 10 plagas para que Faraón libere a su pueblo, y va a ser en la última plaga, cuando el Señor manda matar a todos los primogénitos, en esa última plaga donde ya Faraón va a decidir ¿qué? Va a decidir liberar al pueblo de Israel. Hermano, Dios había decidido liberar al pueblo de Israel, pero Dios, aún estando el pueblo de Israel en el propio Egipto, ya Dios le iba a dar una promesa. Esa promesa que la podemos ver en Éxodo capítulo 6, versículo 6, nos va a decir la palabra, mis hermanos, cómo el Señor a ese pueblo, aún estando en Egipto, Dios llama a Moisés y le va a decir lo siguiente. Por tanto, dirá a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de tarea pesada de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas. Y yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo el Señor. Aún estando en la esclavitud, aún estando bajo la tiranía de Faraón, ya Dios manda a Moisés, hermano, para darle esta promesa, para darle esta palabra,
firmada por Él mismo. Yo, el Señor, firmo esto. Y el Señor nos estaba diciendo que Él los iba a sacar, que Él los iba a redimir, que Él los iba a tomar como pueblo y Dios los iba a meter en una tierra prometida. Palabra de Dios, profecía evidentemente de Dios. Pero hermano, ante todo esto, si había algo que la palabra, en esa fiesta que estamos hablando de la Pascua, en el centro de la Pascua, el centro de esa fiesta, hermano, donde, como hemos comentado muy rápidamente, donde Dios instituye las fiestas del Señor, que son convocaciones santas. Y las fiestas del Señor eran algo cíclico. El motivo, para que el pueblo se acordara cada año lo que Dios había hecho con ellos. No era fiesta como las que podemos ver hoy, o el concepto que nosotros tenemos hoy, ni mucho menos. Es para que el pueblo se acordara de lo que Él había hecho con su propio pueblo. Y hermano, las fiestas del Señor, evidentemente para hablar de esta fiesta y sobre todo de la fiesta de la Pascua que estamos hablando, tenemos que irnos al origen. Y no hay, el libro que por antonomasia nos habla de ello, es el libro de Éxodo capítulo 12, donde vamos a ver, hermano, en este Éxodo que significa salida, Éxodo 12, donde la palabra nos va a mostrar, hermano, algo importante. Aquello que el propio Dios le había dicho a Moisés y el propio Señor quería que su pueblo, que lo había sacado, quería que el pueblo no se olvidara de lo que el Señor había hecho. Y para que no se olvidara, Dios va a instituir, ¿qué? Un memorial. Dios va a instituir una fiesta en recordatorio. Y dice Éxodo capítulo 12. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida de agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Amén. Un recordatorio importantísimo donde el Señor instituye el ¿qué? La Pascua. Esta fiesta, mis hermanos, que como hemos leído, este sería el principio de los meses, el principio del año religioso del pueblo de Israel. Y Dios, hermanos, como hemos leído, decía de que tenían que coger, y era el centro de esa fiesta, la palabra Pascua, que significa saltar por alto, o pasar por alto. Esa fiesta, como hemos leído, cada familia tenía que coger un cordero, y tenía que cogerlo el día 10, y el cordero tenía que tenerlo hasta el día 14, donde el cordero tenía que ser sacrificado, el cordero tenía que ser inmolado durante 4 días, examinando el cordero. Y el cordero el día 14 tenía que ser sacrificado, y como hemos leído también, al día siguiente, el día 15, ese cordero por la noche, tenía que comerlo cada familia. Ese cordero por familia. Y la palabra nos habla, hermano, que ese cordero tenía que ser macho, tenía que ser sin defecto. Ese cordero que, como nos va a decir, y permíteme que os lo lea en Levítico capítulo 22,
versículo 17, en relación a las características del sacrificio de ese cordero, nos va a decir lo siguiente. Levítico 22, 17, también habló el Señor, 22, 17, también habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel, y dile, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros de Israel que ofreciere su ofrenda en pago de su voto o como ofrenda voluntaria ofrecida al Señor en holocausto, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado, vacuno de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, para que no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio, ofrenda de paz, para cumplir un voto como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de cordero, para que sea aceptado, ¿será qué? Sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto al Señor, ni de ello pondréis ofrenda encendida sobre el altar al Señor. Buey o carnero que tenga más de o menos podréis ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis al Señor animal con testículos heridos o magullados, rajados, cortados, ni en vuestra tierra, ni lo ofreceréis. ¿Qué no estaba o qué decía la ley? Hermano, el cordero no podía ser ciego, el cordero no podía estar enfermo, el cordero no podía tener una pata partida, el cordero tenía que ser literalmente, como hemos leído, ¿cómo? Sin defecto. Sin defecto. Eso es lo que en esa fiesta, hermano, la palabra nos dice. Pero hermano, ese cordero que la palabra estamos viendo, ese cordero que como antes decía, hermano, las fiestas que son sombra y figura de ¿qué? De lo que ha de venir. Y el Señor, hermano, hablando de nuestro Cristo bendito, como bien sabéis, algo importante y según la profecía del propio Zacarías, porque sí, el Señor entró el domingo de Ramos, en ese domingo entró donde todo el pueblo lo aclamaba, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey, oh sálvanos. Y cuántas o aclamaban al Señor y lo vituperaban, aclamándolo con ramas, con palmeras. Pero quiero decirte, mis hermanos, que había, amén, de que el Señor era Rey, porque lo es, y no solamente Rey, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero el Señor ese domingo, hermano, no va a entrar como el Rey de reyes y el Señor de señores. El Señor va a permitir de que a Él se le aclame, porque lo es, evidentemente, y no va a negar eso. La palabra, como antes leíamos en Juan 12, dice que los discípulos no entendían lo que le estaban diciendo al Señor. Pero ni los discípulos entendían, y como dice la palabra, el pueblo de Israel no conoció el día de su visitación. Y como bien sabéis, hermano, cuando el Señor entra en Jerusalén, lo primero que hace, ¿qué es lo que es? Lo primero que hace es llorar por su propio pueblo. Es llorar. El pueblo, los discípulos no entendían, y el pueblo de Israel no conoció el día de su visitación. Por cuanto el Señor, aunque lo aclamaban como rey, pero el Señor no venía en ese momento, no venía como rey. El Señor, como bien, hermanos, sabéis la profecía, y todos sabéis de memoria, Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, porque lo es, evidentemente, vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Era rey, amén. Pero él no viene para ejercer ese reinado, para ejercer el reino literalmente en ese momento en la tierra. No, él venía manso y humilde, y él venía como un cordero. Por eso, hermanos, como bien sabéis, que creo que lo sabemos todos, evidentemente de memoria, ¿qué nos diría Isaías capítulo 53, versículo 7? Isaías 53, 7 nos diría, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero
Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y ¿qué? Y no abrió su boca. El Señor venía ese domingo, venía como cordero, venía como oveja delante de sus trasquiladores y ¿qué? Y él, como dice la palabra, enmudeció y no abrió su boca. La palabra, mis hermanos, en el libro de, evidentemente, ese libro también de Isaías que podríamos ver, donde el Señor dice, mi siervo yo le sostendré, mi siervo yo le sostendré. Pero hermanos, la conclusión, para no detenernos mucho ahí, la conclusión de que el Señor venía como cordero, la va a dar el propio ¿quién? El propio Juan el Bautista. El propio Juan el Bautista, que como todos bien sabéis, mis hermanos, ¿qué va a decir? Lo primero que Juan el Bautista, cuando ve al Señor venir, ¿qué va a decir? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Lo señaló. Este es el Cordero de Dios. Y hermano, por eso, hermano, ese Cristo viene, hermano, ese entra en Jerusalén ese domingo, entra como el Cordero. Pero antes, hermano, en Éxodo 12 leíamos que el Cordero entraba entraba el día 10. Y durante 4 días tenía que ser examinado. Ese Cordero tenían que mirar durante 4 días, el Cordero estaba, cada familia lo tenían, y tenían que mirar de que el Cordero no se enfermara, de que el Cordero estuviera sano, y como antes comentaba, que el Cordero estuviera preparado para cuando llegara el día 14, el Cordero fuera sacrificado. Y si el Cordero primario fue examinado, Cristo también tenía que ser examinado. ¿Cómo podemos ver que cómo examinaron a Cristo? ¿Cómo examinaron de decir verdaderamente, Jesús es el Cordero? Y Cristo fue examinado. Cristo fue examinado, hermano, por los principales sacerdotes y los ancianos. El Señor, cuando hablaba, los principales ancianos y los sacerdotes le decían al Señor, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad para tú hacer lo que haces? Le preguntaban, ya van a comenzar a preguntarle para intentar coger algún fallo al Señor. ¿Con qué autoridad haces esto? El Señor, con su sabiduría, Dios le va a contestar. ¿El bautismo de Juan fue del cielo o fue de los hombres? Y dice la palabra que no supieron contestarle si era de Juan si era de los hombres o era de Dios. Y dice que se callaron porque no supieron responderle. La palabra, hermano, también nos va a decir que entonces los fariseos iban al Señor, ¿para qué? Para sorprenderle en alguna palabra. Vamos a instigarlo, vamos a hablar con él, vamos a presionarlo, ¿para qué? Para cogerle alguna palabra, algún fallo. Querían cogerle un fallo al Señor. Y una de las cosas que para cogerle un fallo al Señor y para acusarlo, una de las cosas que van a hacer es que, como bien sabéis, en este caso los herodianos van a coger una moneda y le van a decir, esta moneda, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Para qué? Para tentarlo, para ver qué decía. Y como he dicho, el Señor, bendito sea su nombre, que va a decir, da al César lo que es del César y dar a Dios ¿qué? Lo que es de Dios. Tampoco pudieron, como lo dice la palabra, entonces oyendo esto se maravillaron, dice la palabra, y dejándolo se fueron. Aún más, los saduceos le van a preguntar, una mujer haciendo una hipérbole, una mujer tuvo 7 maridos, cuando muriere, ¿de quién será? En el cielo, ¿de quién será la mujer marido? ¿De cuál de los 7? Y el Señor, como bien sabéis, le va a decir, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento. El Señor seguía mostrando su sabiduría, el Señor seguía, y hermano, como he dicho, se admiraban de su doctrina. Y aún seguían los fariseos, ¿cuál es el mayor, el principal o el más grande mandamiento? Y el Señor le va a contestar, el mayor mandamiento es, pero todo esto, hermano, que dice, todo esto ¿por qué?
Dice que uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó, ¿para qué le preguntó? Para tentarle, dice la palabra. Le preguntó para tentarle, ¿cuál es el gran mandamiento? A ver qué es lo que tú dices. Tentarlo, buscarle un fallo, y como dice la palabra, Lucas nos va a decir en el capítulo 19, versículo 47, que él enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del templo procuraban matarle. Y no, dice la palabra, hermano, y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. No hallaban nada, no había por dónde cogerlo. Preguntándole los fariseos, los herodianos, todos ellos preguntándole al Señor. Y aún más, ¿qué van a hacer? Van a mandarle espía, como dice la palabra. ¿Para qué? Para sorprenderle en alguna palabra. ¿Y para qué? Para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Querían, como estemos comentando, buscarle un fallo, para que no fuera puro, para que no fuera sin mancha, para que tuviera defecto. Hermano, por eso los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué van a hacer? Y todo el concilio, ¿buscaron qué? Buscaron un falso testimonio contra el Señor para entregarlo a muerte. Pero no hallaron nada con el Señor, pero sí hallaron falsos testigos. Y vinieron exactamente ese falso testigo contra el Señor. Y hermano, ante el Señor, cuando llevan ante el concilio al Señor, el sumo sacerdote le va a hacer una pregunta al Señor. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Y qué le va a decir el Señor? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿Y qué va a decir el sumo sacerdote? Reo de muerte es él. Ha blasfemado. Ha blasfemado. Ya tenemos el fallo. Ya hemos cogido el error. Es reo de muerte. Estaban queriendo acusar al Señor con una acusación religiosa. Y no solamente esto, sino que también falsos testigos van a llevarlo ante Pilato diciéndole, este prohíbe dar tributo al César. ¿Y pervierte qué? Pervierte la nación. Pervierte la nación. Estaban cogiendo al Cordero, a nuestro Cristo bendito, y presionándolo para ver si había algún fallo. Pero hermano, van a llevarlo ante Pilatos. Lo van a llevar ante Pilato. Y como dice la palabra, hermano, Pilato va a interrogar al Señor. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le va a decir. Y respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Yo no hallo delito. La autoridad de aquel momento estaba diciendo, yo no hallo delito en este hombre. Y Pilato dice que convocó a los principales, a los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Y dice Pilato, me habéis presentado a este hombre que perturba al pueblo, pero yo, dice Pilato, lo podéis ver en Lucas capítulo 23, pero yo, habiéndolo interrogado, yo lo he examinado, yo lo he estado escudriñando su vida. ¿Y qué dice Pilato? Y no he hallado delito en él. ¿De qué le acusáis? ¿De qué le acusáis? Yo no hallo delito una vez. Y aún más va a decir Pilato, ni aún Herodes, porque yo lo mandé a Herodes. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. No había fallo. Y le dice la palabra, hermano, como bien sabéis, y dice que la palabra, y por tercera vez, pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré y le soltaré. Hermano, la sentencia de que no había delito, de que no había en Cristo ninguna mancha, de que era puro, la va a dar la autoridad Pilatos. No hay delito en él. Pero ¿qué decía el pueblo, como bien sabéis? Crucificarle. La sentencia estaba dada. Pilato había dicho de que en el Cordero, en nuestro Cristo de la gloria, no había delito. Y los judíos, los fariseos, los herodianos,
sin darse cuenta, estaban diciendo: crucificarle, inmolarlo, está ya preparado. Está preparado. De su boca salían palabras que ni aun ellos sabían lo que estaban diciendo. Ese Cordero, el Cristo, está preparado. Pero hermano, como bien sabéis, el Cordero, nuestro Señor, fue crucificado y fue muerto por cada uno de nosotros, como bien sabéis. Y aún en la misma cruz, hermano, ¿qué quisieron hacer con el Señor cuando estaba en la cruz? Para que muriera antes, ¿qué querían hacer con él? ¿Querían partirle qué? Partirle las piernas. ¿Y qué hubiese pasado si le hubiesen partido las piernas al Señor? Ya no hubiera valido como Cordero. Ya no hubiese valido como Cordero. Porque el Cordero tenía que ser intachable, puro, perfecto. No podía haber nada. Pero sí que hicieron con el Señor, le metieron, como bien sabéis, y hemos cantado esa lanza en el costado de su costado, que salió agua y sangre. Hermano, por eso, hermano, como dice la palabra, todo esto sucedió para que se cumpliese la escritura de que no sería quebrado hueso suyo, que él guardaría todos sus huesos. Bendito sea el nombre del Señor. Y para remate, cuando el propio centurión vio que el que le clavó la lanza, el propio centurión que le clavó va a decir de su boca: verdaderamente este hombre era ¿qué? Era justo. El Cordero, bendito sea su nombre. El Cordero que murió por ti y por mí, mis hermanos. Y hermanos, si Cristo es el Cordero pascual, hermano, como bien hemos leído, y si Cristo cumplió toda la palabra en relación a Éxodo capítulo 12, Cristo se presentó, tenía que entrar ¿qué? El domingo, el día ¿qué? El día 10. El día 10 que era cuando se presentó Cristo como ¿qué? Cristo se presentó, el Cordero había que cogerlo el día 10. Y Cristo se presentó el día 10. Y durante 4 días tenía que ser examinado. 4 días. Tenemos domingo, lunes, martes y el miércoles. El miércoles, como dice la palabra, entre las 2 tardes tenía que ser sacrificado. Y Cristo, es lo que yo veo, no quiero decir que esto sea así, pero es lo que yo veo en la palabra. Esto no es cátedra, ni mucho menos. Cristo entró el domingo, día 10, conforme dice la palabra. Cristo fue examinado durante 4 días, el domingo, el lunes, el martes, y entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, ¿qué? Fue, a la hora novena, fue inmolado, crucificado. Y luego tenía que estar, como dice el profeta Jonás, tenía que estar 3 días y 3 noches, ¿dónde? En el Seol, o en el Hades, entre los muertos. 3 días y 3 noches, 72 horas. Jueves, viernes y sábado, conforme a la palabra. Y al siguiente día el Señor resucitó. Hermano, no hay nada que el Señor, la Escritura no la dice, no habla por hablar, no habla al azar. Cristo, hermano, todo se hizo conforme a las Escrituras. Hermano, si bien primeramente en el principio, cuando el Señor nos habla de ese Cordero que ya estaba profetizado, hermano, Abel nos va a decir la palabra, hermano, que Abel, en ese Génesis, dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, el más gordo de ellos, y lo ofreció al Señor, ese Cordero. En el principio había que ofrecer un Cordero, y en Abel lo vemos, un Cordero por hombre, un Cordero por persona. Pero luego hemos leído también, hermano, en Éxodo hemos leído que ya posteriormente había que ofrecer un Cordero, hemos leído en Éxodo, un Cordero ¿por qué? Por familias. Y luego más tarde Dios instituye que un Cordero ¿qué? Un Cordero por la nación del pueblo. Primero un Cordero por hombre, se quitó. Luego un Cordero por familia, se quitó. Luego un Cordero por la nación del pueblo. Y posteriormente, ¿qué dice la palabra? El Cordero que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. El Cordero. Dale un aplauso, hermano, al Señor. Dale un aplauso a ese Cordero. Al Cordero que quita el pecado del mundo. Ese pecado, hermano, ese Cordero santo, inmolado. Bendito sea su nombre, hermano. Por eso, hermano, por eso la palabra, hermano, nos va a decir, como bien sabéis, hermano, ese Cordero
que no se presentó en un tabernáculo hecho de mano de hombre, no. Y el libro de Hebreos, hermano, al cual yo os invito a que lo leáis en este tiempo, en esta fiesta, porque hay una riqueza inmensa, inmensa. Cristo, como nos va a decir la palabra, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Lo podéis ver en Hebreos 9:23. Sino se presentó en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como lo hacen los sacerdotes. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso, hermano, Corintio nos va a decir, hermano, porque Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, hermano, que ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro libertador, hermano. El pueblo de Israel, hermano, tenía que celebrar el día 14 como Dios en ese sacrificio que había sido inmolado. Y ese sacrificio, hermano, era Cristo, nuestro Señor. Y luego el pueblo el día 15 tenía que celebrar la fiesta con hierbas amargas. Tenían que comer el cordero, tenían que hacerlo rápidamente, recordando cómo el Señor lo había liberado. ¿De qué? De Egipto. Y Cristo hermano, ha sido inmolado por ti y por mí. Cristo, hermano, ese es el que nos ha dado, como dice la palabra, aquel que nos ha dado la verdadera libertad. Y no de Faraón, sino del Dios de este mundo, del diablo, que Dios lo reprenda. Él es el Cordero Pascual. Él es nuestro libertador, hermano. Por eso, hermano, nos va a decir la palabra como lo dice claramente en Juan capítulo 8. Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Él nos liberta, hermano. Él es nuestro gran libertador. Teníamos, hermano, como bien sabéis, cuando el Señor entra en Jerusalén, ¿qué va a decirle a su discípulo? Y a la aldea que está enfrente, y hallaréis un pollino atado. Hallaréis un pollino atado en el cual ninguno de los hombres ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Decirle, porque el Señor lo necesita. A ese pollino. Pero, hermano, la palabra, hermano, nos va a decir algo importante. Si hay, y lo podéis ver, hermano, en el libro de Números, capítulo 27 y número 28 también, había 3 cosas que le pertenecían al Señor. 3 cosas que le pertenecían al Señor. ¿Y qué es lo que le pertenecía al Señor según la ley? Al Señor le pertenecía todo primogénito, le pertenecía todo lo consagrado al Señor y todo el diezmo de la tierra, de las ovejas y de las vacas. Estas 3 cosas le pertenecían completamente al Señor. Eran de Él. Y una de las cosas, hermano, que la palabra nos va a decir, y quiero que me acompañes al libro de Éxodo una vez más, en el capítulo 13. El Señor tenía claro de que Israel, su pueblo, el Señor decía, Israel es mi primogénito. Israel, el pueblo de Israel era su primogénito. ¿Por qué? Porque Dios había cogido a ese pueblo que por heredad suya. El primogénito es el que hereda. Israel, el pueblo de Israel, era su primogénito. Éxodo 4:22. Lo podéis ver. Éxodo 4:22 nos va a decir, entonces dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano. E Israel es mi primogénito. Sí, exactamente. Israel, el pueblo de Israel era el primogénito. Y nos va a decir la palabra, hermano, Éxodo capítulo 13, versículo 1, diciendo, habló el Señor a Moisés diciendo, conságrame a todo primogénito, cualquiera que abre la matriz de los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, ¿qué? Mío. Todo primogénito le pertenecía al Señor. Y ahora, mis hermanos,
quiero que me acompañe el versículo 11. Y cuando el Señor te haya metido en la tierra del cananeo, como te he jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubieran dado, dedicarás al Señor todo aquel que abriere la matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales y de los machos serán ¿de quiénes? Del Señor. Eran del Señor. Por eso, cuando el Señor pide al pollino, no lo pide porque quiera. ¿Por qué lo pide? Porque era de Él. Todo primogénito, traedme al pollino, al hijo del asna que está atado. Traérmelo. ¿Por qué? Porque le pertenecía al Señor. Pero hermano, ese pollino, versículo 13, dice la palabra, mas todo primogénito, ¿de qué? De asno, redimirá con un cordero, y si no lo redimiere, partirá su cabeza. También redimirá al primogénito de tus hijos. Cuando el Señor está pidiendo, cuando pide al pollino, que cuando el Señor lo manda a pedir, ¿cómo estaba el pollino? Estaba atado. Estaba atado. Pero ese pollino, que era primogénito, ¿cómo había que redimir al primogénito? ¿Con qué? Con un cordero. ¿Y quién era el cordero? El propio Cristo. El propio Señor. Cristo, el pollino estaba atado. Y Cristo viene y pide al cordero, porque si no se rescata ese pollino que estaba atado, al pollino habría que, ¿qué? Como dice la palabra, servir la cabeza. Y para que eso no ocurriera en ese pollino, rescatarlo ¿con qué? Con el cordero. El cordero era Él. Por eso dice la palabra que el pueblo no conoció el día de su visitación. Israel es mi primogénito. Ese pollino también daba a entender de que el Señor venía a rescatar, a redimir ¿a quiénes? A su propio pueblo. Aleluya. Venía a rescatar, a redimir a su propio pueblo, porque Él era el cordero que tenía que redimir a todo primogénito. Y el cordero estaba, ese pollino que estaba atado, hermano. Y ese pollino también representa la vida de cada uno de nosotros, que estábamos atados bajo el pecado. Estábamos atados en este mundo y bajo la tiranía del diablo. Pero como bendito sea el nombre del Señor, hermano, que como bien sabéis y hemos leído, Cristo hará ¿qué? En nuestra Pascua. Cristo será el que nos ha liberado. Por eso, hermano, la palabra, hermano, nos va a decir claramente, hermano, de que el Señor, Él es, yo soy el Santo, el Redentor de Israel. Así ha dicho el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Él es nuestro gran Redentor, Él es nuestro gran libertador. Amén. Es inmenso, hermano, los beneficios que el Señor hizo ese día. Días de gloria, pero días de quebranto. Y el pueblo no entendió. Y lo que el Señor en esta mañana, hermano, quiere para cada uno de nosotros, que entendamos de que, amén, de que el Señor es el Rey, que Él reina en nuestras vidas, que Él reina en nuestros corazones, que vino manso y humilde. ¿Por qué? ¿Por qué vino manso y humilde? Porque vino para servir. Pero vino manso y humilde, pero sobre todo vino como cordero. Como cordero para poder redimir. Porque si no hubiese venido como cordero, no hubiese podido redimir a su pueblo Israel. No hubiese podido redimir al cordero. Mas sus discípulos no entendían. Y el pueblo de Israel, ¿el qué? No conoció el día de su visitación. Y el Señor quiere que tú y yo entendamos, para que Él, Cristo, que ha venido también a nuestras vidas, como Señor, porque lo es, para reinar en nuestras vidas. Pero Cristo también ha venido, como dice la palabra, hermano, para redimirnos. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro libertador. Él nos ha desatado, y todo mediante un inmenso pago, hermano. Ese Cordero de Dios. Por eso, hermano, hay algo que nosotros solemos hacer, sobre todo los domingos de comunión. Y tenemos que hacerlo como dice y como el Señor y Pablo, el Señor decía, haced esto en memoria de mí.
Haced esto en memoria de mí, decía el Señor, cada vez que tomamos el pan y el vino, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 11, y creo que todos los conocéis. Tomad, ¿y qué? Y comed de él. El pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Tenía que comer el cordero. Tenían que comer al cordero. Y tenían que comer al cordero y la sangre, como bien sabéis, la sangre, ¿dónde tenían que ponerla? En los dinteles de las puertas, para que cuando pasase el ángel de la muerte, ¿qué? Pasase de largo. La sangre de Cristo, hermano, está en tu corazón, está en tu vida. Por eso, hermano, nosotros, como dice la palabra, el que cree en mí, no morirá, ¿qué? No morirá eternamente. Dios nos ha liberado, bendito sea su nombre, ¿de qué? De la muerte eterna. Por eso Él es nuestra Pascua. Por eso, hermano, la muerte eterna pasará por lo alto nuestra. Porque estamos manchados con la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? Nos limpia de todo pecado. Porque Cristo es mi Pascua. Amén. Por eso, hermano, cuando el Señor nos dice, este es mi cuerpo, comed de Él, comed. Y tenemos que, en el sentido de entender de que Él es, de identificarnos con Él, de estar plenamente convencido de que Él ha muerto por nosotros, de que Él es nuestro sacrificio inmolado, perfecto, no hubo delito en Él. Y esa sangre, este es mi cuerpo que por vosotros he entregado, y esta es mi copa. En mi sangre, que por vosotras, ¿qué? Ha sido, ¿qué? Derramada. ¿Y esto qué decía el Señor? Haced esto, ¿qué? En memoria de mí. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide, hermano, lo que el Señor ha hecho por la vida de cada uno de nosotros. Pero el Señor le estaba diciendo, hermano, ese día, hermano, ¿qué decía el Señor? Y que leíamos antes en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, porque he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno. Hermano, con todo esto, la fiesta de la Pascua era una fiesta donde el Señor quería que su pueblo, ¿qué? Se alegrase. Y Dios quiere que tú te alegres con Él. Dios quiere que tú te goces con Él. Dios quiere que tú disfrutes con Él, porque Él ha pagado un alto precio para gloria y honra de su nombre, hermano. Alégrate mucho, dice el Señor. No que te alegres mucho, poco no, mucho. Y hermano, Deuteronomio 16 nos va a decir en el versículo 15, y estará verdaderamente alegre. Amén. Es que, hermano, es que hay motivos suficientes para alegrarnos, para gozarnos. Aleluya. De que Cristo, de que el Cordero, el Hijo de Dios, haya venido a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Por eso, hermano, por eso, amén. Por eso, mis hermanos, por eso, y para terminar, y doy paso a nuestro hermano pastor, por eso, hermano, la iglesia del Señor, tú y yo, tenemos que decir, lo que decían los ángeles, lo que decían las huestes celestiales, lo que decían millares y millares de personas. ¿Qué decían? Quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Qué decían? ¿Y qué tenemos que decir cada uno de nosotros, hermano? ¿Qué tenemos que decir? Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi el ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, hermano, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá,
la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desellar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Y como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. Dar un aplauso al Señor, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La salvación llegó hasta ti, el Dios único dijo: oh, por ti, Cristo.
Jesús es Rey. Aleluya. La salvación llegó Amén, amén. hasta ti. Él dio a su único hijo por ti. Cristo es el único. Ay, la gloria. Jesús es Rey. Amén, 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 amén. Gloria.